buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es lunes 3 de septiembre, 88 años después de la triste historia del ciclón de San Zenón, y nosotros nos aprestamos en el ciclón político que vive República Dominicana a comentar esta noche contigo temas importantes. En la mañana de hoy, la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados recibió, por encargo del ministro de Defensa, al vicealmirante Edmundo Félix Pimentel y al nuevo director ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada, donde discutieron con la Comisión de Diputados cuál era su posición con respecto de la Ley de Seguridad Privada que fue aprobada en el Senado y de la Ley de Seguridad Privada que reposa en los archivos del Congreso Nacional. A partir del consenso creado hoy, la Comisión de Fuerzas Armadas se prepara para una discusión final de lo que va a terminar siendo la nueva ley en el renglón de seguridad privada, uno de los ejes que preocupa a la población dominicana con el tema de la seguridad ciudadana. Así que vamos a tener muy pendientes los acontecimientos, les mantendremos informados de los avances de esta ley, que va a salir la mejor ley posible dentro de lo que se puede aprobar en el Congreso Nacional. Por otra parte, hemos visto en las redes de hoy un video del expresidente Toledo, prófugo por la justicia de su país, que lo condenó por actos de prevaricación, de corrupción, parte del cartel de Odebrecht que han dado el mundo entero. Y este señor que anda prófugo fue encontrado en un restaurante de lujo en California disfrutando de lo más ameno, lo cual demuestra el nivel de conciencia, descaro, la ausencia de arrepentimiento y el creerse que están libres de todo lo que pueda pasar con respecto a la justicia de su país. El alegato de persecución política, de persecución judicial por rasgos políticos es infundado, porque Toledo no es una figura política que puede volver a ejercer el poder. Es importante, mis queridos amigos televidentes, si no eres político, que sepas este dato. En política solo se persigue, solo se maltrata y solo se bloquea al que tiene posibilidades. Cuando una persona no tiene posibilidades de volver al poder, no andan haciendo persecución política, no andan cayéndote atrás, porque ya tú no eres una fuente de peligro ni de riesgo en la discusión política. Entonces el alegato de persecución no existe, porque Toledo no tiene cómo volver a ser una figura política relevante como para preocupar a sus opositores en su país. Lo que sí fue evidente en el día de hoy es que este señor se está viviendo la Dolce Vita mientras su país continúa enfrentando las crisis, los problemas económicos y los problemas de moral y corrupción. Este señor, parte del cartel de Odebrecht, que fue originado en Brasil, del cual acaba casualmente hablando del mismo tema, el Tribunal Electoral de Brasil acaba de eliminar definitivamente la candidatura del apresado Lula, expresidente de Brasil. De manera que con eso recibe un duro golpe el cartel de Odebrecht y las posibilidades de continuar se están poniendo escasas. Tanto que ya empieza la propia Venezuela, que es parte del cartel, a tener algunos problemas con países aliados, como el caso de Haití, donde en estos días se ha escenificado protestas que terminaron en una marcha contra el sistema de corrupción instalado con Petrocaribe y estos supuestos acuerdos que no se manejan con mucha transparencia, y ya Haití está reclamando que este sistema de corrupción sea eliminado de la economía haitiana, que está buscando cómo resurgir dentro de su crisis. Así que cuando regresemos tenemos otros temas muy importantes que tratar, y el tema de la noche, que es el tema que ha gobernado toda la prensa en estos últimos días, la sentencia del Tribunal Constitucional. Nos vemos en breve. Estamos, al escuchar esa canción, celebrando los 50 años que se cumplirán en noviembre de esta canción que nació en República Dominicana, pero que ha sido asumida por el mundo en muchos idiomas. Es una canción del maestro Rafael Solano. Lamentablemente en República Dominicana a todo el mundo le quieren quitar el brillo. Ya apareció quien quiere decir que eso lo escribió Balaguer, porque hasta la canción de Por Amor la quieren llevar a la política. Ese mérito, ese logro, si la escribió Balaguer, no la escribió Balaguer, la escribió Juan de los Pilotes. El que la presentó al mundo, el que la trajo y le dio a luz,
fue el maestro Rafael Solano. Y como él cuenta, en un reconocimiento bien merecido que le hicieron en Moca, él crea las letras en el transcurso de su vida, desde su vida de la iglesia, incluyendo que parte de las letras de la canción, él dice que son el reflejo de sus estudios en la Biblia. Lo que sí yo sé es que la canción Por Amor ha impactado el corazón del mundo entero, pero el de muchas generaciones en República Dominicana, y seguirá por los años y los años. Muy pocas canciones han llegado a tener el nivel de sensibilidad que tienen. Así que de corazón, gracias al maestro Rafael Solano, que la vida te siga de bendición. Gracias por brindarle esa estrella de luz a República Dominicana para que seamos dueños de una canción que ha tocado el corazón del mundo entero. Muchas gracias, maestro Rafael, por esa canción. Ahora seguimos con otros temas ya en el ambiente internacional. Habíamos dicho en programas anteriores aquí que había que estar atento al juego de la geografía política que estaba jugando China. La parte estratégica comercial de China se había enfocado en África. Hace más de un mes empezamos a hablar en el tema aquí. Alguna gente que le hemos comentado afuera del programa no le dio mucha importancia. China, que es un país que tiene liderazgo por encima de los presidentes, tiene liderazgos históricos, generacionales, que tienen historias tristes, la invasión de Inglaterra, la destrucción a través del opio, la recomposición de China, el porqué del cierre y la muralla, todo eso tiene una razón de ser. Habíamos dicho que estaban poniéndole el ojo al África y que había dicho el presidente chino que África era la próxima China, que era como la China parte 2. Oigan la noticia de hoy. China le ofrece 60.000 millones de dólares y condenarle todas las deudas de los países más pobres del África con tal de ayudar a surgir la economía africana. Una economía que va a dejar mucho de que hablar positivamente en el mundo por su riqueza cultural, por su riqueza mineral y por la novedad propia que es el África. Así que muy atentos a eso que nosotros hicimos, al igual que ahora El Salvador, una alianza comercial con China, pero los chinos están como los peloteros que se roban bases, que no bien se roban una base y ya están mirando si se puede robar la otra. Los chinos llegaron a República Dominicana, se fueron para El Salvador, ya están en África. Están jugando estratégicamente y como dije en el programa que celebramos la decisión del presidente de la República y del gobierno dominicano de establecer las relaciones diplomáticas, decíamos que había que tener mucha inteligencia comercial que no puede estar tampoco limitada a un grupo de empresarios que van a mirar según su posibilidad. Hay que abrir el talento dominicano a este intercambio con China, porque ahora China se expande al África y abre un mundo de oportunidades a nivel de servicios, a nivel de lo que hay que suplir, a nivel de las necesidades, y va a crear una nueva regla en la economía, aparte del surgimiento de esta economía africana a la que ellos le están apostando, 60.000 millones por un lado, condenar la deuda por otro. Todo esto va a venir con negociaciones acompañadas, seguro, porque tampoco es que China anda botando el dinero. China está jugando estratégicamente, que es lo que quiero aquí. Acuérdense que África fue y ha sido escenario de grandes batallas, de grandes guerras, fruto del poder y del control financiero de los países que antes controlaban la economía del mundo. Ahora China entra de una manera más sutil, más suave. Vamos a entregar 60.000 millones de dólares para el desarrollo, vamos a condonar deudas de los países pobres africanos y entonces vamos a sentarnos en la mesa y vamos a ver cómo desarrollamos con el apoyo de China al África. Así que muy atentos a esa realidad. Mientras eso pasa allá, en República Dominicana necesitamos revisar el contexto. Hay que reconocer los grandes esfuerzos del presidente de la República, del gobierno dominicano, en reducir la burocracia de la exportación, en regular temas que estaban quitándonos competitividad. Pero solo para tener una idea, en un producto principal de República Dominicana, que son los puros, no solamente por el producto en sí, sino por el renombre, porque un cigarro dominicano
exportado correctamente dentro de todas las vías legales, con el sello, con la marca dominicana, que se fuma en clubes de cigarro, en juegos de golf, en ambientes de personas que están atraídas por fumarse el cigarro. Entonces discuten de dónde sale República Dominicana, ahí entra la conversación, la playa, la belleza, y eso es un aporte derivado que hace el puro. Sin embargo, nuestros puros, que habían mantenido el liderazgo entre el 2013 y 2014 con el 52% de la venta en los Estados Unidos, en el 2016, lamentablemente 2016 caímos y en el 2017 volvimos a caer frente al puro de Nicaragua. Nosotros tenemos que revisarnos. Hemos perdido en exportación $100 millones en el 2016, 150 millones de dólares en el 2017. ¿Qué hay que mirar ahí? ¿Cómo deben funcionar los países? El país debe decir, a nivel de su dirección de gobierno, cuáles son los renglones de productividad nacional, local, cuáles son los renglones de productividad internacional, qué es lo que puede salir en producto y regresar en divisas, y entonces tener una estrategia. A veces, y es algo que yo siempre actúo con preocupación con el tema de cuánto impuesto cobramos, nosotros matamos la gallina de los huevos de oro, porque el mundo ya no es el mundo de antes, que usted hacía un chicle dominicano y no lo comíamos aquí. Ahora la gente viaja mucho, todos los productos entran, hay acuerdos comerciales, entonces ya no es tan simple como era antes. Entonces lo que pasa hoy día es que si nuestros productos, los que salen desde República Dominicana hacia el mundo, entran en renglones de competitividad en desventaja, otros mercados van a entrar a quitarnos el mercado. Y cuando nos quitan el mercado, como este caso, $100 millones en el 2016, 150 millones en el 2017, usted está hablando de que perdimos en el año 2016 alrededor de 4.700 millones de pesos y que en el año 2017 perdimos alrededor de 7, 8 mil millones de pesos dominicanos. Perdimos quiere decir que no vino. No es cuánto era la riqueza que cobraría el gobierno en los impuestos, no. Es que esa riqueza general no entró a República Dominicana. Si nosotros como Estado no tenemos políticas definidas de impulso de nuestra productividad empresarial y seguimos con el discursito barato de atacar a los empresarios para repartirle al que no tiene, cuando lo que debemos es hacer que todo el mundo tenga más, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a forzar una no competitividad y nos puede pasar peor que lo que ha pasado con Zona Franca en la República Dominicana, que se han ido yendo a otros países donde consiguen mejores condiciones laborales, mejores condiciones de impuestos y mejores condiciones de seguridad. Así que muy atentos a las autoridades que tienen que ver con esto, al empresariado, que grite, que hable, que diga cómo lo podemos ayudar para que puedan salir adelante y podamos recuperar el mercado y también ir pensando en el mercado chino, el mercado africano, irnos dando cuenta de por dónde podemos aumentar la riqueza dominicana. La riqueza de República Dominicana aumenta con esta acción empresarial de producir aquí y vender en otro país. Porque las economías ya no son como antes, no se controlan, ya no hay maquinitas que pueden hacer pesos aquí. Todavía América tiene un tema que no hay quien lo entienda, tiene que ver con, lamentablemente, todas estas cosas tan tristes de los sistemas de corrupción, los carteles como que se formó Odebrecht, que fue más grande que los carteles de narcotráfico. Todas estas realidades que se han ido formando evitan de que formemos una economía común como lo formó Europa, como lo formaron los estados americanos, como lo formaron los estados mexicanos, como lo ha formado la Gran China. Nosotros seguimos con pequeñitas economías que no estamos pudiendo controlar en el mundo porque hemos sido incapaces en América Latina por nuestros egos, porque todos no lo sabemos, porque seguimos con una grabadora. Yo he visto gente aquí, y voy a hacer un paréntesis, políticos dominicanos que andan en Jeepeta Lexus del año, que viven viajando con todos los lujos y viven con todos los lujos hablando de Ho Chi Minh y hablando del comunismo y hablando de la izquierda y alabando Nicaragua, pero no se van allá ni viven como viven
esos ni tienen esa entrega social. Es simplemente un discurso para atraer a las clases, hablar bonito y venir a confundir a República Dominicana, que está cansado de eso ya. Estamos cansados. Mira lo que está pasando ahora en Argentina. Fruto de toda esta guerra, la corrupción que tiene Macri allá, o sea, la guerra que él tiene contra la corrupción y los efectos de transparencia del gobierno, parece que finalmente va a perder la guerra frente a los poderes que manejan los dineros mal habidos, porque la economía argentina está entrando en crisis y una de las soluciones que está proponiendo Macri es el cierre de 10 ministerios. Ese cierre de 10 ministerios está procurando regresar al presupuesto nacional de Argentina 3.200 millones de dólares, que son unos 100.000 millones de pesos argentinos, pero dice que su meta es llegar, según la fuente del Listín Diario, a 500.000 millones de pesos argentinos, que serían entonces unos 15.000 millones de dólares si multiplicamos 3.200 por 5. Estaremos hablando de unos 15.000 millones de dólares en ahorros dentro del manejo del gobierno, una medida que tiene Macri buscando. Acuérdense que Argentina ha sufrido varias crisis financieras, fruto de toda la realidad política con la que vive Argentina. Así que vamos a estar atentos a nuestros hermanos argentinos, un país precioso, un país de gente muy linda, un gobierno que quiere salir adelante, y nosotros que desde aquí en oración estaremos atentos a que Argentina pueda salir de ahí. Finalmente, antes de irnos a nuestras recomendaciones de nuestros patrocinadores, hay que dar y celebrar que en el día de hoy ya tenemos embajadora en República Dominicana, ya en el país llegó, hoy es el primer día laborable de esta embajadora en República Dominicana, ya presentó las copias al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona del ministro. Tenemos una embajadora americana y quiero felicitar a los conductores del programa 3 Puntos antes que nosotros, de que ellos hicieron una comparación de la imagen proyectada entre el embajador anterior, que llegó a un país que todavía no tiene esa creencia, aunque hay un grupo que sí la crea, con un esposo, un varón con un esposo, y esta señora que llega con su esposo, con su hija, una familia, con el concepto de lo que nosotros tenemos como familia en República Dominicana. Respetamos a todo el mundo, pero la imagen que proyectamos como país es la correcta imagen que trajo la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, la embajadora Robin Bernstein. Así que bienvenida a República Dominicana, esperemos que tenga mucho éxito en su gestión y que nos ayude a mejorar como país. Al regreso, venimos con el tema de la noche, la sentencia del Tribunal Constitucional. O las próximas elecciones hacia el 20 se discutían entre candidatos nuevos sin ninguna reelección, o íbamos a ir a un escenario de 3 reelegidos: el presidente Fernández, el presidente Medina y el presidente Hipólito Mejía. Es sobre esa base de realidades que nosotros tenemos que entrar en la discusión. En lo que vamos y venimos de allá, los abogados que hacen una gestión de su trabajo, y como decía el Big Papi en un concierto este fin de semana, decía: yo no critico el que se busque su chelito, yo tampoco, pero entonces los abogados de parte y parte empiezan a elevar juicios que probablemente confunden más que lo que aclaran. El abogado Julio Curi ha asegurado esta semana que el presidente Danilo Medina puede repostularse en las elecciones de 2020 sin modificar la Constitución. Se basa en que la Constitución había sido definida bajo el imperio de la Carta Magna del 2010. Acuérdense que la Carta Magna del 2010 daba un periodo y había que esperar uno afuera. En el argumento de la entrevista con Alicia Ortega, el presidente Danilo decía que él estaba más de acuerdo en que el presidente se reeligiera de una vez inmediata, sin posibilidad de volver, que el presidente tuviera un periodo fuera y pudiera volver, y otro periodo fuera y pudiera volver. Era la discusión en ese momento. Lo que dice Julio Curi es que no se le puede aplicar a Danilo un segundo término porque la Constitución se cambió ya habiendo sido él electo. Ya eso es un tema de discusión
que es más de terminología jurídica que de terminología política. Por el otro lado, el abogado Nanfi dice que estos abogados que andan promoviendo opciones constitucionales a través de las Cortes están equivocados porque ya no existe la posibilidad de que ese artículo se declare. Ahora, ¿qué yo le digo a ustedes? Que la posición política de una reelección está 100% en el actuante. Y si nosotros estudiamos la historia de República Dominicana, está siempre relacionada a procesos de reelección, para bien o para mal, pero siempre relacionada a procesos de reelección. Lo que se vaya a discutir en base a la reelección o no parte de la intención del presidente Danilo Medina. Los que hoy dicen que quieren llevar la discusión al Tribunal Constitucional, entonces están obviando el Congreso. Están obviando que es el Congreso el que modifica constituciones. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia decía ayer que hay países donde se han dado comparaciones similares. Pero cuidado con el país con que nos comparamos, porque si él se refiere a Venezuela, Dios nos libre que tengamos que llegar ahí. Todavía este es un país que tiene instituciones. El Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenece el presidente de la República y también el presidente Fernández, han dado siempre muestras de saber salir de las crisis. En el peor de los casos, el 19 de marzo del año 2015, el comité político, en medio de una crisis nueva, no conocida, logró encontrar la manera de salir de una crisis a través del acuerdo. Yo recuerdo que decía yo en ese tiempo que cuando se impuso la modalidad de que el comité político decidiera por sí solo, eso fue a raíz del año 2006 para evitar que yo llegara presidente de la Cámara de Diputados, el modelo iba a perjudicar a alguna gente. Y ese modelo ha empoderado a 35 líderes que tiene el PLD en el comité político, que si le podemos criticar muchas cosas, tenemos por otro lado que aplaudir todos los procesos eleccionarios que hemos ganado y una conducta que aunque al gobierno o a los gobiernos del PLD hoy día se les critica los temas de corrupción con o sin razón, hay que decir que ha logrado mantener la victoria en todos los últimos procesos electorales a partir del derrocamiento de Hipólito Mejía. Y que nosotros somos los que estamos dirigiendo hoy día el apetito electoral de República Dominicana. Los dos candidatos con mayores probabilidades de éxito hoy día son el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Sin embargo, el PLD, que está lleno de líderes muy buenos, ha sacado algunos líderes que no son emergentes, porque el compañero Reinaldo no es un líder emergente. De por sí, las declaraciones del compañero Reinaldo de manera permanente son: deberían ellos dos decidirse a apoyarme a mí. Pero ahí podrían los otros candidatos decir: ¿y por qué discriminas? ¿Por qué tú quieres que sea a ti? Bueno, de los candidatos que han salido a la presidencia de la República en el día de ahora, en el tiempo de ahora, solamente el compañero Reinaldo y el compañero Domínguez Brito tienen intentos anteriores. El compañero Radamés Segura, que no sabemos si va o no va a lanzar su candidatura, también tuvo una experiencia, y el compañero Francisco Javier García. Pero todo lo otro que ha pasado en el partido recientemente son nuevas figuras que empiezan a hacer camino y, como dice un dicho por ahí, se hace camino al andar y puede que el camino sea largo para algunos, imposible para otros y quizás muy cortos, como el que le tocó al compañero Leonel Fernández cuando salió electo por primera vez en el año 1996, fruto de haber aprovechado el PLD una crisis importante. ¿Cuál es la característica principal de esta discusión? Que esta discusión no tiene que ver con los abogados. Esto es una discusión política que el país va a tener en el momento en que tenga que tenerlo. No es una discusión de si vamos a un tribunal o no vamos a un tribunal, porque no podemos imponer la jurisprudencia en la República de que los tribunales estén cambiando la Constitución, porque se nos puede armar una que después no la vamos a poder recoger. La discusión de este tema es meramente política. ¿Y qué es la política? La lucha de intereses para continuar en la dirección de los estados aquí y en la Conchinchina, en Estados Unidos y en el África del Sur, en Rusia y en Chile y Argentina. Donde quiera la política es el ejercicio del poder para conducir la dirección de un estado en busca del progreso, del avance y de las soluciones sociales que sean necesarias por el momento. La discusión de un proceso de reelección
tiene que ver con el gobernante de turno, con el carácter de integridad moral y el entendimiento del momento político que está viviendo y las razones y argumentos que lo harían ir o no ir a un proceso de continuidad. No solamente en una reelección después de 2 periodos, hasta en una de un solo periodo. Aquí hay gobernantes como don Antonio Guzmán, en paz descanse, que en su primer gobierno decidió no reelegirse. Hay gobernantes, como el caso de Jorge Blanco, que aunque hizo unos amaracos y su propia guerra le trajo su gran derrota, tampoco pudo reelegirse. El presidente Hipólito Mejía, ese que lanzó su candidatura ayer con una imagen que me recordó mucho la candidatura de Danilo del año 2007, rodeado de jóvenes en la parte de atrás y de sus señores y algunos amigos, algunas caras. Eso se me pareció mucho a la imagen de aquella valla del presidente Danilo Medina en el año 2007, cuando procuraba su elección interna con el PLD. Hipólito Mejía es el que cambia la Constitución de la República. No somos nosotros. Quien abre la primera brecha para un proceso de reelección es el presidente Hipólito Mejía. Ese que se lanzó ayer evitando la palabra reelección y que pretende disputarle las elecciones primero a Abinader, a lo interno del PRM, y después a los candidatos de todos los partidos, dependiendo cuál sea el final de este trayecto que lleven los partidos, principalmente en el caso del PLD. Por su parte, Miguel Vargas, que sale beneficiado con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre su continuidad como presidente del PRD, ha dicho que va a llevar una candidatura diferente a la del PLD en el año 2020. No sabemos si esto es una realidad, si de verdad lo va a llevar, si él está hablando de él. Se dice por ahí que va a haber una alianza sorpresiva entre el PRD y algunas figuras políticas importantes de la República para moverse a una estrategia de tratar de conquistar el gobierno en el año 2020. ¿Cuál es la verdad de esto? La verdad es que cuando se acercan los procesos electorales como el año 2020 y que tiene un ambiente político tan complejo, los actores políticos entonces empiezan a mirar hacia ver qué es lo que puede sacar provecho y dónde se debilita uno, dónde se fortalece, y entonces empiezan los juegos de poder. Así que nosotros al regreso vamos a orientar un poco de cuál es nuestra visión de lo que va a ir pasando en los próximos meses en República Dominicana. Nos vemos en breve. La lucha por el poder. Eso es lo que va a acontecer en los próximos meses en República Dominicana. El plazo de la Junta Central Electoral es un plazo fatal para algunas maniobras políticas. El reordenamiento a partir de la nueva ley de partidos es un ordenamiento un poquito delicado, que es una costumbre nueva. El PLD acaba de decir hoy que va a dar respuesta al plazo otorgado por la Junta. No es el plazo ya otorgado por la Junta, es el plazo de la ley que la Junta comunica. Antes eran disposiciones internas de la Junta Central Electoral, hoy día son disposiciones que van acordes con una ley. Es una nueva forma de entender a República Dominicana política y hay actores nuevos en la vida nacional que debemos todos tener en cuenta. Los partidos han ido cambiando, se han ido deformando para formar una nueva forma de comunicarse con las poblaciones. Los candidatos ya no trabajan tanto con estructuras, se van directamente a las poblaciones, se van de los dirigentes comunitarios, que son los que tienen más nivel de contacto con la población, y es como se está manejando todo el tema. Entonces, ante la realidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una lucha política interesante que se ha dado ahí, y la realidad de lo que queda, esta guerra que tienen con algunas figuras del gobierno o contra algunas figuras del gobierno, lo que quiere decir es que va a venir una discusión de alto nivel de tensión entre los grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana dentro del organismo del comité político y con su accionar fuera, por el lado de la oposición no existente o existente precariamente. El juego que al señor Abinader le espera por delante es un juego muy complejo, y con la salida de Hipólito Mejía ayer, pues todavía se le complica un poquito más. La falta de ellos entender
que deben cumplir con una ley y ponerse fechas y transparentar procesos, va a ser que todavía no podamos decir que en el PRM se ha construido una oposición. Lo que sí falta en República Dominicana son líderes de oposición. Cuando hablo líderes, acuérdense que el doctor Peña Gómez llevó a 2 presidentes primeros que él para después él tratar de ser. Nunca llegó a ser presidente, pero el presidente, el líder Peña Gómez hizo presidente a don Antonio Guzmán, hizo presidente a Salvador Jorge Blanco, porque era quien encabezaba la oposición. El profesor Juan Bosch, que forma los 2 partidos más grandes, el PRD, del cual sale bajo decretos que ya era invivible el nivel de corrupción y de desatino que llevaba ese partido, forma al PLD, trabaja por el PLD desde una oposición férrea, pierde unas elecciones maltramadas, por decirlo de alguna manera, en el 1990, pero produce una transición hacia el presidente Leonel Fernández, quien posteriormente produce una transición hacia el presidente Danilo Medina, una conducta que no se había visto en ningún partido de República Dominicana. ¿Por qué digo que no se había visto? Porque estamos hablando de que un presidente, estando vivo, el profesor Juan Bosch, pasa la antorcha al presidente Leonel Fernández y el presidente Leonel Fernández la pasa al presidente Danilo Medina. No es el mismo caso del PRD. Estamos hablando de que Peña Gómez, por razones que en el momento no le convenían postularse a él, le cedió la primera candidatura a don Antonio. Don Antonio muere trágicamente, un gran hombre al que aprecio mucho y respeto mucho a su familia. Y entra Jorge Blanco, pero no porque don Antonio le pasara la antorcha, sino a raíz de una crisis. Y después de Salvador Jorge Blanco, entran en otra crisis porque él, en vez de pasarle la antorcha a Magluta, prefirió pasarle la antorcha a Balaguer y entonces se le complicó la vida a Jorge Blanco y ya todos conocemos la historia. De manera que esa historia no es comparada con la del PLD. Estamos hablando aquí de que el profesor Juan Bosch, expresidente de la República, candidato presidencial en el año 1990-94, pasa la antorcha al presidente Fernández, que gana en el 96, que pasa la antorcha en el 2000 a Danilo Medina, pero perdemos en el año 2000 y arrancamos el 2004, Danilo le devuelve la antorcha al presidente Fernández, volvemos al gobierno, se gobierna 2004-2008, 2008-2012, y en el año 2012, con un trabajo arduo, el presidente Leonel Fernández le pasa la antorcha al presidente Medina, que gobierna hasta el 16 y después ahora, el que estamos en el proceso ahora, que es hasta el 20. Lo que vaya a acontecer de ahí es un nuevo accionar político. Limitarnos a si dice o no dice, a que Yotincuri dice, a que Nanfi dice, eso es rebajar la categoría de la discusión política que tiene que llevar la conducta reeleccionista de República Dominicana. Esa discusión es política, no es legal, porque la legalidad va a partir de la Constitución, que si ha de reformarse en algún momento en el país, debe volverse a reformar en el Congreso. Yo recuerdo que aquí, en una ocasión, había tanta intención de borrar el poder del Congreso que se habló hasta de elegir a ciudadanos nobles para que fueran los constituyentes de una constitución, ahora en estos tiempos, quitando ese derecho del Congreso. Suerte que eso fue perdiendo fuerza en el Congreso, porque estamos en República Dominicana y la nobleza de los dominicanos es la mezcla de los españoles con los africanos, con los indios y con todo lo que vinieron por aquí. De manera que aquí no hay uno mejor que otro, sino aquel que lo demuestre con su conducta. Pero esa es la fuente de la discusión que vamos a tener en los próximos tiempos. Panorama político. O es reelegir al presidente Medina, o es reelegir al presidente Fernández, o es reelegir al presidente Danilo, o el panorama político de los nuevos, una discusión entre Luis Abinader, Reinaldo Párez Pérez, Domínguez Brito, el ministro de Educación, no sé si hay otro aspirando por ahí, los candidatos de los partidos emergentes, y entonces una discusión entre figuras nuevas u otra figura que pudiera salir. Acuérdense que en Francia, un año antes, se entendía que todo seguía normal,
y un año antes salió el actual presidente y en un año cambió la realidad política de Francia. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo está pasando en otros países. Acaba de pasar en Colombia. Acaba de pasar en Colombia que un muchacho joven, un hombre con una nueva visión, se cuela entre toda la competencia y sale electo. México, por el otro lado, elige a una persona que llevaba varias trayectorias presidenciales siendo derrotado, ahora sale electo presidente y ya empieza a tener algunos problemitas con gente que se le está yendo del lado porque llegó diciendo que era Diego y después dijo que era Villa Diego. Y entonces parece que hay algunos problemas en el entorno, pero volvieron atrás aún teniendo candidaturas nuevas. Quiere decir que no se aplica lo que algunos teóricos de la política quieren decir, de que las masas están buscando personas actualizadas, personas nuevas, personas que sean de esta generación, que va creciendo hoy día, de los millennials, de la generación Y, personas con otro nivel de influencia, porque en México se acaba de dar la victoria de López Obrador, que es precisamente muy poco análogo y muy poco moderno, que lo que tiene es una visión social que le permitió granjearse el apoyo de todos los mexicanos y tener una victoria que fue sin discusión en las elecciones de México. Así que República Dominicana lo que se avecina en los próximos meses es a una discusión política y exclusivamente de carácter político, no de carácter legal. El carácter legal que pudo haber habido, porque hay que decir que si el Tribunal Constitucional hubiera abierto la brecha de una discusión constitucional de la inconstitucionalidad de la Constitución, estuviéramos discutiendo otra cosa hoy. Pero al tratar ese tema cerrado, entonces queda lo que debió quedar siempre, la discusión política de la Constitución de la República. Y en base a esa discusión política, los actores, todo el que está en el Congreso con el traje puesto, que tiene un escudo puesto como este, todo el que está ahí es un legislador político. En el Senado, en la Cámara de Diputados. Todas las direcciones de los partidos políticos son direcciones políticas. De manera que toda la influencia que puede caer sobre el Congreso es una influencia política que no va a tener una respuesta que no sea una respuesta política. Así que pueblo dominicano, gente que nos escucha y nos acompaña cada día, gracias por tu atención, pero te quería dejar el mensaje de que esto que viene es una discusión política. Hay cosas que tenemos que superar en República Dominicana, claro que sí, pero las vamos a superar como parte de un proceso político y parte de una ciudadanía que eleve su nivel de conciencia y exija cambios profundos en el accionar político en la República Dominicana. Pero no esperen de actores políticos respuestas que no sean políticas. Descansen bien. En la noche de hoy, mañana, nos vemos con una entrevista interesante con un dominicano con un buen nivel de éxito en los Estados Unidos y cosas interesantes que comentarles. Gracias por su compañía. Buenas noches. Que Dios los bendiga.